Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente. Acá estamos ya este domingo, el Día del Señor, y hoy vamos a tener algo especial acá en la iglesia. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Hoy vamos a celebrar es un asunto de alabanza y de adoración, básicamente, lo que tiene que ver con la celebración de la Cena del Señor. Así que, hermanos, por favor, pueden abrir ustedes ahí la Biblia, ahí en el primer libro que Pablo, o la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo 11, del versículo 23 al 25. Téngalo ahí. Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 25. En la iglesia y como creyentes hay dos ordenanzas y dos mandatos que el Señor instituyó, que el Señor ordenó. Estas ordenanzas, estos mandatos no son opcionales. Son importantes. No son opcionales para el creyente, no son opcionales para la iglesia. Debemos de hacerlo como creyentes y como iglesia. El uno es el bautismo, Mateo capítulo 28. Versículo 19 en adelante, y el otro es la Cena del Señor. Tenemos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Estas ordenanzas no pueden faltar en la iglesia, no pueden ser ignoradas en la iglesia, es decir, con los creyentes. Entonces, acompáñenme a leer, por favor, ahí en el primer libro o la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 23, 24 y 25. Y si usted quiere ponerle un título al sermón de hoy día, vamos a estudiar lo que es la Cena del Señor. Dice así, versículo 23 del capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos dé su bendición en este día mientras este sermón es predicado. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas tú dándonos de tu bendición en esta tarde, Señor Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, nuestra mente, para poder comprender tu verdad que es en Jesucristo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, para poder entender en nuestro corazón lo que es y lo que implica la Cena del Señor, lo que tú ordenaste, Señor, para tu iglesia, para cada creyente. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como un dato importante, quisiera enfatizar antes de comenzar acá, el versículo 23, usted lo está leyendo ahí, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y luego él empieza a decir qué es lo que él recibió, pero dos cosas importantes. Dice ahí: porque yo recibí del Señor. Es decir, que este asunto de la Cena del Señor, el apóstol Pablo lo recibió específicamente del Señor Jesucristo. Primer punto especial. Y segundo, dice ahí: lo que también os he enseñado. Es decir, que lo que recibió el apóstol Pablo del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo también ya ha enseñado a la iglesia ahí en Corintios. No está diciendo:
yo les voy a enseñar o yo les enseñaré. No, dice ahí, el verbo está en pasado, yo les he enseñado, dice. Es decir, que lo que recibió del Señor Jesucristo, de cómo es este mandato, esta ordenanza para la iglesia de la cena del Señor, Él ya les había enseñado a la iglesia de Corintio. Es un dato importante que debemos atender acá en esta parte. Entendemos obviamente que Pablo está escribiendo a los creyentes en Corintio. Déjeme decir un poquito acerca de Corintio. Corintio era una ciudad muy importante en el tiempo de la primera iglesia, una ciudad muy grande, de mucha gente, pero sin embargo, a pesar de que tenía mucho dinero, mucho poder económico, etcétera, a pesar de todas estas cosas, la ciudad de Corintio era una ciudad de mucha inmoralidad, de mucho paganismo, de mucha idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta gente que vivía en la ciudad de Corintio, sean romanos, sean gentiles, sean judíos, todos ellos habían escuchado el mensaje, o la mayoría que escucharon el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, habían venido mucha gente de la ciudad de Corintio a la fe en Jesucristo, se habían convertido en creyentes, en cristianos. Y es precisamente a esta gente que se había convertido al cristianismo que Pablo está escribiendo esta carta. Por eso se llama a la iglesia de Corintio. Por eso Pablo escribe a los creyentes en Corintio. Sin embargo, la iglesia de Corintios, cuando usted lee la primera carta, debemos señalar de que, especialmente en la primera carta, que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas de carácter conductual, problemas de carácter moral, problemas de carácter teológico, problemas de carácter doctrinal. Tenía muchos y muy serios problemas. Por ejemplo, usted ve en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, había divisiones en la iglesia de Corintios entre hermanos. Y el uno decía, bueno, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. ¿Se da cuenta usted ahí en estos 3 primeros capítulos, si usted los lee? Dese cuenta que el punto de división no era Jesucristo. El punto de división era un asunto personal de quién apoya a quién. Pero también debemos entender que en esta iglesia, como por ejemplo podía venir a Cristo un esclavo, como también podía venir a Cristo el amo de ese esclavo, y venían a ser ambos creyentes. Podían venir a Cristo un gentil, un judío, un romano, podían venir a Cristo. Eso creaba divisiones entre la iglesia, y es uno de los aspectos que también vamos a tocar más adelante, pero que también generaban divisiones dentro de la iglesia, porque los unos tenían más dinero y los otros no tenían nada. De hecho, ese es el problema que toca el apóstol Pablo acá, justamente con la realización de la cena del Señor. Entonces tenían muchos problemas. De hecho, ahí en el capítulo 12, el apóstol Pablo les exhorta sobre el mal uso que ellos estaban dando a los dones espirituales. Y acá en el capítulo 11, que estamos viendo y que es el tema que vamos a tratar, el apóstol Pablo les exhorta enérgicamente sobre el mal uso que ellos estaban haciendo de esta ordenanza que el Señor Jesucristo dio, de la Santa Cena, de la Cena del Señor, que es lo que vamos a ver hoy. Y Pablo les exhorta enérgicamente a los creyentes ahí en Corintio. Les exhorta a que se arrepientan de su pecado, de su inmoralidad sexual. Había inmoralidad sexual tremendo ahí en la iglesia de Corintios, grande. Había divisiones, como ya les dije, entre los hermanos. Y Pablo le anima y les exhorta ya a la iglesia, y lo hace de una manera enérgica, a disciplinar, incluso a excomulgar a aquellas personas que permanecían en esas prácticas pecaminosas. Pero, por favor, acompáñenme a leer ahí mismo desde el versículo 17 del capítulo 11 para tener un contexto de por qué Pablo les está exhortando a que hagan bien esto de la cena del Señor. Acompáñenme para tener un contexto de lo que vamos a explicar ahora. Versículo 17 dice así: pero
al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, miren, ustedes como iglesia están haciendo malas cosas. No, yo no tengo nada que alabar de ustedes. No hay nada bueno que ustedes estén haciendo. Eso es lo que les está diciendo Pablo ahí. Porque cuando se congregan no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, dice. Es decir, realmente Pablo está, digámoslo así, fuerte en sus expresiones para justamente hacerles ver lo mal que estaban haciendo como iglesia. Versículo 18. Y luego, la palabra pues, que usted ve a continuación, justamente marca la explicación de por qué él está exhortándoles de esa manera. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Es decir, hay un hecho que es real. Hay división en la iglesia de Corintios. Grupitos. Unos apoyaban a Pablo, otros a Pedro, otros a... Y esto obviamente causa problemas en la iglesia. Había grupitos de los que tenían dinero, de los que tenían mucho dinero, y había grupitos también de los que no tenían dinero. Había grupos de los que eran judíos, de los que eran gentiles. Es tremendo. Pero mire lo que dice el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es decir, que Pablo no está diciendo, ay, qué bueno que se esté alegrando para que haya problemas en una iglesia. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo que es preciso dentro de la voluntad de Dios que haya este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque es ahí donde se prueba quién es un verdadero creyente o no. Sea rico, sea pobre, sea esclavo, sea gentil, sea judío, sea romano. Es en una situación así dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que nosotros podemos ver que realmente son aprobados o no. La palabra aprobados es en griego dokimos, que vamos a ver luego. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo está diciendo muy claro ahí. Miren, ustedes se reúnen supuestamente para celebrar la cena del Señor, pero ustedes no están haciendo eso. Es claro y enfático, es decir, les está mostrándoles el error. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta o toma su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Les está mostrando el error. Ellos habían pervertido la cena del Señor. ¿Sabe que en la antigua Palestina había una costumbre, ¿sí?, de hacer comidas cuando se reunían? Como familia, como amigos, como grupos, y tenían la costumbre de hacer comidas, de compartir la comida. Pero lo que pasa que usted ve ahí es que como había ricos y como había pobres ahí, dice que algunos se adelantaban a comer. Los que han estudiado, los eruditos que han estudiado la iglesia del primer siglo, concuerdan en que los ricos que habían ahí, ellos son los que comían primero y de tal manera ellos ya no compartían con los pobres. Estamos hablando de gente cristiana y eso es justamente lo que Pablo les está haciéndoles entender y enfocándoles y mostrándoles su error. Y no solamente eso, sino que también se embriagan, dice, se emborrachaban. Porque después de esa comida ágape, que se llama, dice que ellos se embriagaban. O sea, el asunto es serio. Entonces, versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Es de lo que estamos hablando. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, Pablo está diciendo, miren, yo no estoy contento con lo que ustedes están haciendo. Ustedes han pervertido la ordenanza del Señor Jesucristo. Han pervertido lo que es la cena del Señor. Se reúnen para comer, hacer comelonas y comen solitos de una manera egoísta. Y no solamente eso, sino que terminan embriagándose.
en esto no les alabo, dice. Y luego después de eso viene el versículo 23 en adelante, que ya lo leímos, que es donde Pablo les explica, les vuelve a explicar nuevamente lo que es la cena del Señor. Es decir, Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corintio, a los corintios, en cuanto a la práctica de la cena del Señor. Ellos la habían pervertido, la habían corrompido literalmente. Lo que el Señor Jesucristo enseñó e instituyó para la iglesia, para los creyentes. Incluso Pablo va más allá de esto todavía. ¿Por qué? Porque Pablo les habla acerca de recibir la disciplina del Señor cuando hacen tales cosas. Vea el versículo 29 ahí. Dice así: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, que hay un juicio, hay una disciplina de parte del Señor cuando no se entiende lo que es y lo que implica la cena del Señor. Y la iglesia de Corintio, aunque sabía, lo estaban haciendo totalmente mal, lo habían pervertido, lo habían corrompido. Por lo cual, versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sí ve la disciplina del Señor ahí? Por no tener claro, por no hacer de una manera correcta lo que es la cena del Señor, hay una disciplina del Señor. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Probablemente esta carta Pablo escribió cuando él estaba en Éfeso, probablemente. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos con respecto a lo que Pablo está tratando aquí. Amados, la cena del Señor es una ordenanza, es un mandato que el mismo Señor Jesucristo instituyó. Por lo tanto, nosotros debemos de responder a esa ordenanza, a ese mandato, de una manera diligente y de una manera responsable. Porque como vimos del versículo 29 en adelante, hay un juicio. Amados hermanos, esto no es chiste. Entonces, como primer punto, ¿cuál es el trasfondo de todo esto que Pablo está explicando? ¿Cuál es el trasfondo de toda esta exhortación que Pablo está haciendo a la iglesia en Corintios? Acompáñeme a Lucas capítulo 22. Como primer punto vamos a ver el trasfondo de todo esto. Lucas capítulo 22, esta misma escena la tenemos en Mateo y en Marcos también. Lucas capítulo 22, vamos a leer del versículo 7 en adelante. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Dice así, desde el versículo 7 en adelante, dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15. Es crítico este versículo. Y les dijo, Jesucristo está hablando acá: cuánto he deseado comer con vosotros de esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto
y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no os beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa, es decir, Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, que la noche antes de que Jesús, o la noche antes de que Jesús sea entregado, sea traicionado, sea enjuiciado falsamente, sea torturado, sea crucificado, sea muerto y sea resucitado al tercer día, vemos acá a Jesucristo que Él está en el aposento alto celebrando con sus discípulos la Pascua. La fiesta más celebrada por los judíos. ¿Recuerda Éxodo 12? La fiesta más celebrada por los judíos. Dios libera a los israelitas no solamente de la esclavitud, sino también de la muerte. Importante anotar eso. Y los libera de Egipto, pero también los libera de la muerte. Utiliza a Moisés, sabemos esto, como medio para liberar a su pueblo. Dios utiliza, ¿sabe usted? Recuerda, varias plagas contra el faraón, y la última es la que Dios toma a cada primogénito de la nación, sea hombre o sea animal, excepto en los hogares que habían obedecido lo que Dios mandó a hacer. Si usted leyó Éxodo 2, del versículo 1 al versículo 28, lo que estamos explicando acá tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que Dios mandó a hacer? Sacrificar un cordero sin mancha. La sangre de ese cordero sacrificado tenía que ser rociada en los postes o en los dinteles de la puerta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el ángel, cuando pasase, no entrara a esa casa. El ángel de la muerte, un ángel enviado por Dios. Es decir, que el punto máximo de esta celebración, la cual está siendo aquí tomada en cuenta del pueblo de Dios, es justamente ser libres de la esclavitud de Egipto y de la muerte. Y eso es precisamente lo que Jesús y sus discípulos están celebrando ahí en el aposento alto. Como buenos judíos, ellos están celebrando eso. Esta celebración, hermanos, tiene elementos muy significativos, muy particulares y representativos para lo que va a explicar y va a determinar el Señor Jesucristo. Usted ve ahí el cordero, Éxodo capítulo 12, el cordero sin mancha. Ese cordero tenía que ser sacrificado. Su sangre es derramada ahí en los dinteles, ¿verdad? Pintado ahí, por así decirlo, en los postes de las puertas. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, no entre a ese hogar, cuyo hogar había obedecido todo lo que Dios mandó. Y claro, el ángel veía que los dinteles de las puertas estaban pintados con la sangre de ese cordero sacrificado, entonces el ángel no pasaba y por lo tanto no había muerte en esa casa. Es en este contexto en que Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Mire el versículo 15 ahí y 16 del Evangelio de Lucas. Él está en el aposento alto y él dice así: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esto es crítico en la vida del Señor Jesucristo. ¿Nota usted ahí
la aflicción de su corazón. ¿Nota usted ahí casi la desesperación en sus palabras en cuanto a lo que él sabía que tenía que pasar? Él ya sabía, siempre lo supo, que ese momento, en ese lugar, tenía que pasar. Cuánto he deseado comer con vosotros. Hay desesperación en él. Por cuanto esto requiere obediencia al Padre. Por cuanto esto requiere un camino que no era para cualquier ser humano. Era para un hombre sin pecado. Esto obviamente significa también obediencia al Padre. Esto significa la mayor expresión de amor del Dios Todopoderoso a seres insignificantes y miserables como usted y como yo, a favor nuestro. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y esto es precisamente lo que está celebrando el Señor Jesucristo ahí con sus discípulos. Y sus palabras son realmente de amor. Sus palabras son de devoción al Padre y de obediencia. Y un sacrificio único como jamás se había visto. Y Él está celebrando eso ahí en el aposento alto, la redención de Israel. La Pascua, la fiesta. Y este es un momento de transición especial, ya que Jesús transforma esta celebración a un recordatorio de su muerte y de su sacrificio a favor del hombre, por los pecados del hombre. Y ahora pasa de ser la cena de la Pascua a ser la cena del Señor. Mira el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Note que Él siempre está celebrando la Pascua. Pero en este momento Él dice ya no va a ser la Pascua, hoy va a ser la cena del Señor. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús toma el pan sin levadura y la copa con el vino. Versículos 19 y 20 de Lucas capítulo 22. Y Él dice: haced esto en memoria de mí. Ya no más en memoria de Egipto. Ahora el Señor Jesucristo dice: en memoria de mí. Yo soy el Cordero que quita el pecado y provee la verdadera liberación. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí. ¿Entiende usted eso? Él es el cumplimiento de la Pascua. Y sobre todas las cosas, Él es el comienzo del nuevo pacto. Muchos teólogos y eruditos afirman que es justamente aquí donde empieza el nuevo pacto. El antiguo pacto quedó atrás. Obviamente no podemos decir que no vale el antiguo pacto. Claro que vale. Claro que entendemos y sacamos muchas enseñanzas de ahí. Pero el Señor Jesucristo dice: esta copa es el nuevo pacto. Es desde ahí donde empieza el nuevo pacto, que hablamos muchas veces. Él es el comienzo del nuevo pacto. Y esta celebración, desde ese momento, es una ordenanza por el mismo Señor Jesús. Esta ordenanza se convirtió en una parte esencial de la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta usted ahí que el Señor Jesucristo toma dos elementos importantes de la Pascua: partir el pan y beber el vino, y que le da un nuevo significado a esto? Esto obviamente simboliza su cuerpo en el madero y su sangre derramada. El cuerpo es el pan, su sangre es el vino.
Se valió del pan y el vino para explicar la importancia de lo que Él haría horas después en la cruz, saliendo de esa última cena. Su muerte, obviamente, en la cruz certifica, sella el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. ¿Por qué hablamos así? Porque en el antiguo pacto, comprendía el perdón de pecados por medio de la sangre de un animal sacrificado. ¿Recuerda usted Éxodo capítulo 24, versículos 6 y 8, Éxodo 12 incluso? Porque aquí en Éxodo 24 estamos hablando ya justamente en la ley mosaica. Sin embargo, esto va un poquito más atrás, desde Éxodo capítulo 12. Pero en lugar de ese cordero que se ponía en el altar y la sangre del cordero era rociada en el altar, Jesús se ofreció en sacrificio para perdón de los pecados una vez y para siempre. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 21 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, del versículo 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Los adventistas dicen que Jesucristo todavía está ahí en el lugar santísimo, tratando con nuestra redención, a ver quién es salvo y quién no es salvo. Este versículo habla de que nosotros, al venir a Cristo por su sacrificio, tenemos eterna redención, eterna, completa. Jesucristo ya nos redimió totalmente. Somos salvos completamente. Esa doctrina de los adventistas obviamente va contra la omnisciencia y omnipotencia de Jesucristo. Socava la deidad de Jesucristo, y esto no es así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el antiguo pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor Jesucristo, cuando Él, ahí en Lucas capítulo 22 y versículo 20, Él establece y da comienzo al nuevo pacto. De hecho, Juan el Bautista estaba bautizando ahí, y el Señor Jesucristo viene hacia él ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. Y Juan le ve venir al Señor Jesucristo, a su primo, y le dice, Juan el Bautista le dice: he aquí, aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ese es el contexto en el cual, o el antecedente, o el trasfondo en el cual se desenvuelve este asunto de esta ordenanza
de la cena del Señor. Pero como segundo punto, ¿cómo esto aplica a la iglesia del primer siglo? Acompáñeme a Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Podemos leer el versículo 41 también para poder tener un contexto, ¿no? Entonces ya entendemos el trasfondo de dónde sale, de dónde surge la ordenanza de la cena del Señor, pero ¿cómo esto aplica a la iglesia? Mire, versículo 41 de Hechos capítulo 2, vamos a leerle como contexto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se da cuenta? Versículo 41 nos da el contexto, que es la obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, ahí en el versículo 42, ¿qué es lo que estamos viendo? 4 cosas importantísimas, haciendo un pequeño paréntesis antes de explicar esto. Algo que toda iglesia debe de tener acá en este paréntesis que hago, hermano. Doctrina, primerito, versículo 42, usted ve ahí. Y perseveraban en la doctrina, es decir, en las enseñanzas que los discípulos de Jesucristo aprendieron de Jesucristo, eso enseñaban, doctrina. Segundo, ¿qué vemos? Comunión. En la comunión los unos con los otros. ¿Qué significa eso? La comunión, la ministración, cómo somos acá en la iglesia, qué hacemos, los ministerios que hay en la iglesia, cómo usamos los dones espirituales en la iglesia. Eso significa comunión para edificación del cuerpo de Cristo. Tercer punto que vemos ahí, en el partimiento del pan, es decir, que en la iglesia del primer siglo era muy claro lo que ellos tenían, celebraban lo que el Señor Jesucristo dejó enseñado ahí en los evangelios. Y como cuarto punto, ¿qué es lo que vemos? Las oraciones, y perseveraban en las oraciones. Amados hermanos, una iglesia debe de tener por lo menos estos 4 aspectos básicos para ser una iglesia: doctrina, comunión, cena del Señor y oración. Y cierro el paréntesis acá. Y volvamos nuevamente ahí, el versículo 42, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ellos celebraban la cena del Señor. Era una parte fundamental de la iglesia primitiva. Vea el versículo 46 del mismo capítulo 2 del libro de los Hechos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se da cuenta cómo era esto en la iglesia, en la primera iglesia? Ahí todos comían del pan, había ese ágape. No había ni ricos ni pobres, no había ni judíos ni gentiles, todos eran uno en Jesucristo, todos estaban unidos por la sangre de Jesucristo. No había esos problemas que tenían ahí en Corintios, por lo cual Pablo está exhortándoles duramente, no había. Como les dije, ellos tenían la costumbre de hacer ese ágape, esa comida ahí en Palestina. Era muy común en esos tiempos tener esa costumbre de hacer esa comida y luego realizaban la cena del Señor después de haber estudiado la palabra, la doctrina. Pero en Corintios no está sucediendo eso. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos sabían que eso era un mandato del Señor. Fue instituida por el mismo Señor Jesucristo. Lo vimos ahí en Lucas capítulo 22 y versículo 19. Es decir, que esto constituía una norma y modelo hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque el Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria mía, todas las veces. ¡Qué privilegio! Celebrar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es un deber para la iglesia, un mandato. Ellos lo tenían muy claro. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo esto aplica hoy en mi vida? ¿Cómo esto de este mandato de la cena del Señor aplica hoy en mi vida? Vamos de regreso a 1 Corintios capítulo 11 y versículo 28, que es el texto que estamos viendo. Mire el versículo 28. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan y beba de la copa. ¿Entiende usted? Cuando nosotros leímos desde el versículo 17 al versículo 22, Pablo no está contento con lo que él está, o sea, con lo que la iglesia en Corintios están haciendo. No está contento. Y del versículo 23 en adelante, Pablo nuevamente les recuerda cómo se debe de hacer la cena del Señor. Y ahí en el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Un momentito, detengámonos acá un momento. ¿Qué es la cruz para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Qué significa la sangre de Jesucristo para usted? Pruébese cada uno a sí mismo. Mira el versículo 17 ahí. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo esto aplica hoy a la iglesia hoy día? ¿A qué viene usted acá? ¿Cuál es su corazón al venir acá? ¿Viene a criticar las cosas que se hacen acá en la iglesia? Hay chismes, hay murmuraciones, hay envidias. ¿Cómo está su corazón al venir hoy acá a la iglesia? ¿Está dispuesto a recibir la palabra de Dios o está dispuesto a criticar la palabra de Dios, el mensaje que usted está recibiendo? Mire el versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo les está exhortando durísimo, pero ¿cómo esto aplica a usted y a mí hoy día acá en la iglesia? Amados hermanos, la vida cristiana no significa solamente venir el domingo acá a la iglesia. La vida cristiana es todos los días, de domingo a domingo, de lunes a domingos. La vida cristiana no es escuchar música mundana durante la semana y el domingo venir acá y escuchar himnos. No, la vida cristiana es responsabilidad, dedicación, justicia, honor, honestidad, verdad. ¿Cómo esto aplica a usted y a mí? ¿Qué pecado, qué debilidad aún hay en usted, en su vida? Coqueteando con el pecado, con el mundo. Aún todavía las fiestas, los cumpleaños. 5 minutos y 21 segundos. Se demora usted en leer 28 versículos. Y aún así a veces no se lo hace. Más tiempo se pasa en las redes sociales, más tiempo se pasa en el Facebook, viendo novelas. A veces no ha cambiado nada de lo que practicaban la iglesia en Corintios. Y Pablo está corrigiendo a la iglesia, les dice que están haciendo mal. En el capítulo 11 les dice, ustedes están haciendo mal, ustedes han corrompido, han pervertido la cena del Señor. En el capítulo 12 Él les exhorta sobre los dones espirituales, están haciendo mal uso de los dones espirituales, les está diciendo ahí. Miren, cuando una iglesia está mal en un área, esto afecta a las demás áreas. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo, la iglesia no es este edificio, la iglesia somos usted y yo. Amados hermanos, tenemos que entender bien esto. Primera de Corintios 12, versículo 12, más adelantito, dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos un solo cuerpo. Ahí en 1 Corintios también, capítulo 3 y versículo 1, Pablo les habla y les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Claro, las obras de la carne. El pecado controla la carne y tenemos obras de la carne. De vuelta ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice, porque es preciso que entre vosotros haya distensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros quiénes son los dóquimos, quiénes son los aprobados. La importancia de ser aprobados antes de tener un ministerio en una iglesia es importantísimo. Sus frutos se ven, se manifiestan. La importancia de tener muy en serio esta ordenanza del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo es durísimo con la iglesia de Corintio. Amados hermanos, tenemos la responsabilidad, usted y yo, de no pervertir esta ordenanza, de no corromper esta enseñanza. Pruébese cada uno a sí mismo, porque de lo contrario va a haber un juicio. Así que, hermanos, con esto en mente, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado y tú estableciste esta ordenanza para que le hagamos en memoria tuya hasta que tú regreses. Señor, y oramos para que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación y la capacitación que necesitamos para conocer y entender las implicaciones de esta tu ordenanza. Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Señor, aunque no lo merecíamos, Señor, tú fuiste a la cruz y diste tu cuerpo y tu sangre fue derramada ahí para darnos salvación y perdón de pecados, librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender esto, Padre, y te agradecemos también por esta verdad que tenemos y que está escrita en tu palabra. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a no menospreciar, a no corromper lo que tú ordenaste como la cena del Señor. Ayúdanos a hacerlo de una manera de devoción, de amor, de respeto, de honra para ti y por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.